Palo Azul fue declarado nulo por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blasio, porque la audiencia de formulación de cargos se realizó el 22 de marzo del 2010 y 3 días antes, el 19 de marzo, se había publicado en el registro oficial la resolución de la Corte Nacional de Justicia requiriendo el informe previo de Contraloría en los procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito. De esta manera, el fiscal general, doctor Galo Chiriboga, desistió de la formulación de cargos. Doctor Chiriboga, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, muy buenos días. Permítame primero agradecerle tener esta oportunidad de comentar sus comentarios de hace 2 días atrás en relación a este caso. El primer comentario que me permito hacer, Alfredo, es que esta audiencia fue una audiencia pública a la que falló en un momento anterior, no por culpa de la Fiscalía, sino porque no asistieron unos abogados. Y en esa audiencia fallida reclamé de que ojalá los denunciantes comparezcan a esta audiencia para que en el foro, en la corte, no en la estrecha pantalla de una televisión, podamos discutir estos temas de trascendencia. La segunda cosa, don Alfredo, usted sostiene de que la causa no debía ser conocida por mí porque supuestamente yo autoricé el contrato de la empresa Gaffney & Klein que hizo el informe pericial sobre la unificación de Palo Azul. Aquí tengo el contrato. Le quiero recordar que yo fui ministro de Minas y Petróleos hasta el 8 de octubre del 2008. Este contrato, que lo tengo aquí firmado entre la compañía Gaffney & Klein y el señor Wilson Pastor en su calidad de gerente de Petroamazonas, fue firmado el primer adendum el 16 de octubre del 2002, 16 de octubre del 2008. Y el segundo adendum a este contrato, fue firmado el 21 de noviembre del 2008. Don Alfredo, me permito presentarle esto, espero ir pronto a Guayaquil para poder tener una reunión con usted y entregarle personalmente, como ya el año pasado le entregué documentos sobre mi candidatura. Porque estoy seguro que usted está mal informado y cuando uno está mal informado, lamentablemente, pues desinforma a los ciudadanos. No bueno, digo Chiriboga, con esto... al respecto, le quiero indicar que yo generalmente, para tratar todos los temas, requiero la documentación del caso, que incluso no se puede presentar toda en la televisión porque usted dice que es una pantalla estrecha, tal vez en el sentido del tiempo, pero no en el sentido de la cobertura, que es más amplia que la de un foro en un juzgado. Y según esa documentación, justamente en esa época, porque esto es un proceso, no se hacen las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? Usted era ministro de Energías y presidente del directorio. Entonces hay una carta justamente de Wilson Pastor en la cual señala que se le pide a Petroamazonas que contrate a Gaffney & Klein, ¿verdad? Porque eso es una resolución del directorio de Petroecuador. Y en esa época el directorio de Petroecuador sí estaba presidido por usted. O sea, es como el caso de la acusación de la formulación de cargos del señor Pesantes. Él pidió la audiencia en un momento, antes de que entre en vigencia la resolución de la Corte. Pero cuando ya entró en vigencia la resolución de la Corte y la formulación de cargos. En todo caso, doctor Chiriboga, el asambleísta Clever Jiménez también, que es un representante del pueblo, pues ha señalado que había este conflicto de intereses en su participación en este caso, porque había actuado en el mismo también cuando ejerció el cargo de presidente ejecutivo de Petroecuador en el gobierno del doctor Alfredo Palacio, y en consecuencia había anticipado un criterio sobre la materia. Entonces, sobre este aspecto, yo quisiera que escuchemos lo que dejó dicho el señor. Si usted me permite un minutito, para no cortar la idea. Es decir, con esto le demuestro de que yo no firmé esos contratos. Eso nunca pero lo he dicho. Voy a llevarle a Guayaquil. Que usted firmó el contrato. Le voy a llevar a Guayaquil el acta de la sesión del directorio que no está presidida por el ministro Galo Chiriboga, en la que se autoriza esta contratación. Además, le quiero decir, por el monto de la contratación, ni siquiera requería autorización del directorio. Bueno, Alfredo, el segundo tema que me parece importante mencionar es que la audiencia en donde se desestimó la causa
no obedece a la razón que usted acaba de presentar. Esto es, de que no hubo el informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría. No es así. Cuando la juez desestima la causa por pedido del fiscal, por pedido de los defensores y por pedido incluso de la Contraloría. O sea, pero pedido de los defensores de los acusados y por pedido del fiscal. O sea, y por la Contraloría. Y por la Contraloría. Ya. La juez revisa el proceso y dice no. Aquí no es aplicable el tema de que no hubo informe previo de responsabilidad penal. Lo que aplica aquí es que la motivación por la cual se reabrió este caso es absolutamente insuficiente. ¿Por qué razón, Alfredo, la juez determina eso? Porque establece que en el proceso hay 4 informes en donde se disponen los peritos que el campo Palo Azul es unificado. Un informe de Petroecuador, un informe de Gavnian Klein y un informe adicional del Instituto Francés de Petróleos. Todos esos entes técnicos le informan al Estado ecuatoriano de que ese campo era un campo unificado. Pero había también dos informes que indicaban lo contrario, doctor Chiriboga, entonces ese es el punto. Discúlpeme, yo te sí, esos informes. Con mucho gusto. No, yo no tengo que disculparle nada. Usted tiene todo el derecho a decirlo, pero también permítame hacer ejercicio de mi derecho. Para eso está el único informe, don Alfredo, que dice que el campo Palo Azul no es unificado, es el de la comisión que presidió el doctor Hugo Loza Paredes, que su profesión es biólogo, que ha realizado estudios de posgrado en Leningrado, que tiene un PhD en estudios de ciencias de Moscú, en materia ambiental. Este es un tema que la experticia tiene que ser en temas de geología e ingeniería. Doctor Chiriboga, pero discúlpeme aquí que le interrumpa solo para que la conversación sea más ágil. Pero ese informe fue pedido por el doctor Washington Pesantes como fiscal, pues. Sí. Entonces, eso antecesor es la fiscalía, la que usted representa ahora, la que contrató ese informe. ¿Por qué? Sí. Porque el anterior, el Gavnian Klein, que es una empresa de mucho prestigio, según el fiscal Pesantes, era una empresa que tenía como cliente habitual a Petrobras y por eso consideraba que no era un informe imparcial. Esa fue la razón por la cual es Pesantes el que rechaza el informe de Gavnian Klein y contrata a Loza. Ahora usted dice que el informe de Loza no vale, pero entonces hay un problema dentro de la fiscalía. Yo no digo que no vale, don Alfredo, yo no digo que no vale. Pero dice que es un biólogo. Lo que digo es, lo que digo es que un experto en biología no puede hacer una experticia en materia geológica, simplemente eso. Por otro lado, eso quiere don decir Alfredo, que no tiene valor, doctor. No, los fiscales no podemos establecer el valor de los peritajes, son los jueces los que, porque son a los jueces los que informan los peritajes. Pero usted no los fiscales desistió o no de la formulación de cargos. Desistí por las razones que le voy a mencionar. A ver. La primera razón es que este caso fue informado y analizado por la Contraloría General del Estado, que estableció en 2 informes que no habían ni indicios de responsabilidad penal ni ninguna otra irregularidad. Y tanto es así que ni siquiera establecieron indicios de daño patrimonial al Estado ecuatoriano. Y esto se justifica procesalmente, ¿por qué? Porque la Contraloría no encontró esos daños. Y además, porque la Contraloría y la Procuraduría en este caso estableció que no había elementos de daño patrimonial al Estado. Y siendo el procurador el abogado del Estado, ni siquiera presentó acusación particular en este caso, Alfredo. Doctor, ahí le preciso algo. Eso en efecto ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? En la época de la partidocracia. Porque esto es un asunto que nace en la época de la partidocracia, de la corrupta partidocracia. Entonces es el ministro Acosta de la Revolución Ciudadana el que reabre el caso, que como usted dice lo había cerrado, pero ¿quién lo cerró? Cuando estaba en la fiscalía la señora Cecilia Armas, que ahora es su asesora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ministro Acosta reabre el caso, manda a hacer un estudio, el estudio dice no, el campo ha sido unificado fraudulentamente y le pide a los órganos de control que verifiquen. Usted asume como ministro y dice, disuelvo este grupo interdisciplinario, esto no tiene valor,
pero igual el fiscal Pesante reabrió el caso. Entonces aquí hay en efecto una serie de contradicciones y es un caso oscuro por todas estas contradicciones que ha habido. Permítame, Alfredo, Alfredo. Justamente para eso estamos aquí, para aclarar lo que usted sostiene que es oscuro. Exacto. Mire, Alfredo, el caso no lo reabre el ministro Acosta porque no tiene capacidad jurídica para hacerlo. Lo que hace el ministro Acosta es nombrar una comisión para que investigue las supuestas irregularidades en los contratos petroleros y crea una comisión especial que cuando yo llego de ministro, analizo esa comisión y veo que es una comisión que está en contra de las disposiciones constitucionales. ¿Por qué razón, Alfredo? Porque en nuestro sistema constitucional no se pueden crear comisiones ad hoc para investigar hechos específicos. En este caso, sustituyendo a la institucionalidad del Estado, que está responsable de analizar esos hechos por 2 vías, o por 3 vías, si quiere usted. La primera vía, los contratos petroleros los analizaba con competencia constitucional y legal la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la Contraloría y, por cierto... Claro, pero justamente en ese informe que manda a hacer el ministro Acosta se establece que el director de hidrocarburos, un señor cedeño, había luego trabajado con Petro Manaví, que era una empresa de los señores Isaías que había estado justamente pidiendo la unificación del bloque. Entonces hay todas esas cosas. Por eso es que yo lo que comenté, y le dije incluso cuando estaba embajador en España y se impugnó su candidatura, que si usted se abstendría de intervenir, porque como este es un caso donde hay tantos intereses económicos y políticos, y a usted le tocó ser ministro, se le tocó ser presidente de ejecutivo de Petroecuador, si se abstendría o no de participar en vista justamente de eso, de lo que está ocurriendo ahora, de que ya había anticipado criterios como funcionario, porque usted disolvió la comisión, o sea que usted anticipó criterios. Alfredo, no es así. Y yo le respondí que no me iba a excusar de conocer este caso, porque si bien dice usted, hay muchos intereses políticos, económicos y petroleros, yo no estoy vinculado ni a los intereses económicos, ni a los intereses políticos, ni a los intereses petroleros. Doctor, pero por esa razón, y usted lo dijo al comienzo, de que la finalización de este juicio hubo una coincidencia entre lo que usted pedía y lo que pedían los abogados defensores. Entonces aparece esta coincidencia. ¿Cómo se explica Perdóneme, eso? Lo que le estoy relatando es lo que ocurrió en la audiencia, que me habría encantado que usted esté ahí y me habría encantado que los denunciantes estén ahí. Lo que ocurrió en la audiencia es que el fiscal pronunció esta solicitud en los vicios de procedimiento en los hechos que le acabo de mencionar. A esos hechos, a esos vicios de procedimiento, se adhirió también la Contraloría, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque la Contraloría había hecho un trabajo que determinó lo que en el proceso aparece, que no habían indicios ni de responsabilidad penal, ni indicios de perjuicio patrimonial, y que el campo Palo Azul era un campo unificado por los informes que aparecen en el proceso. Doctor, que, como le digo, es un informe. Una última pregunta. Dice, esta resolución en definitiva se toma sobre estos aspectos que usted dice de procedimiento, pero según los principios generales del derecho, las meras formalidades no pueden sacrificar la justicia. Entonces, por eso es que llama la atención el caso, porque se está hablando de formalidades, de procedimientos, pero hay un asunto de fondo que queda todavía al menos en duda, como usted dice, con tantos informes y contrainformes que ha habido. Bueno, Alfredo, aquí no se sacrifica la justicia, en modo alguno. Se confirma la justicia. Es decir, yo más tarde o más temprano no puedo acusar a alguien si no tengo los elementos. No tengo los elementos para demostrar y destruir la presunción de inocencia que tienen los ciudadanos. Ese es el tema fundamental. Aquí no había un caso penal. Aquí, sin duda, hay una mala interpretación, o lo que usted quiera, de unos hechos que han creado una expectativa en el país absolutamente que no es la real de la situación histórica que ocurrió en este caso. Y usted bien lo decía en su comentario, Alfredo, se vinculó procesalmente a personas que no tenían nada que ver, como el expresidente Noboa, como el excontralor general de la Nación. Y también se decía que no se vinculaba a los que tenían que ver, que eran los
ejecutivos o representantes o accionistas de las empresas ecuatorianas a las que supuestamente, pues, o a las que se acusa de supuestamente haber cometido un fraude. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de hacerlo, Alfredo? El fiscal ¿El Pesán. fiscal? Ah, sí. Bueno, Entonces este es el resultado de una cosa mal planteada. Alfredo, yo lo que sí quiero, con todo el respeto, con toda la comedida intervención que hago con usted, ojalá tenga la oportunidad de la próxima vez visitarlo en Guayaquil y llevarle toda la documentación, porque usted como ciudadano se merece tener la información, pero además como comunicador de que esa información pueda ser difundida adecuadamente a los ciudadanos. Exactamente, esa es la misión que tenemos los comunicadores. ¿Cómo no? Le agradezco. Y mi compromiso es precisamente para que su tarea de comunicador sea cumplida en los términos que el país aspira. Para lo cual usted ha colaborado hoy día con esta entrevista. Gracias. A la cual se le agradezco a usted. Buenos días.